Ya. Bien, el orden de los alegatos es el siguiente. En primer lugar, la señora Lupi Aguirre, después del señor Matías Moya, la señora Sofía Hamilton y don Luis Hermosilla. Vamos a escuchar la relación de la quinta causa de Tauro. Por oficio del día 11 de diciembre del año 2017, el ministro en visita extraordinaria del ex sexto juzgado del crimen de Santiago, don Mario Carroza Espinosa, en el marco del proceso rol 39.800 del año 1991, solicitó a esta Corte Suprema disponer lo pertinente para dar inicio al procedimiento de extradición del ciudadano chileno Ricardo Alfonso Palma Salamanca, que se encontraría en Francia, cuyo fin es el cumplimiento de las condenas que le han sido impuestas en el indicado proceso, cuadernos 1 y 2, y que son las siguientes. Cuaderno 1, sentencia ejecutoriada de 27 de enero del año 1994, en que se impuso al requerido la pena de presidio perpetuo, con las accesorias correspondientes como autor material del delito de atentado terrorista en contra de autoridad política con resultado de muerte del senador de la República, don Jaime Guzmán Errázuri, ocurrido el 1 de abril de 1991. Cuaderno 2, sentencia ejecutoriada del 20 de agosto del año 1992, en que también se impone al requerido la pena de presidio perpetuo como coautor del delito de asociación ilícita terrorista y secuestro terrorista de Cristian Edwards del Río. Haciéndose expresa alusión en el oficio del señor ministro que el requerido se encuentra en Francia con orden de captura internacional expedida con ocasión de ese proceso. Al oficio, al pedimento de extradición, se acompañan copias de las sentencias de primera y segunda instancia que acabo de hacer alusión, con sus respectivas notificaciones, el cúmplice de ambas sentencias, y además los antecedentes que dicen relación con la evasión del detenido del lugar en que cumplía condena el día 30 de diciembre del año 1996. Se remiten los antecedentes de la Fiscalía Judicial de esta Corte Suprema para efectos que informe lo pertinente al pedido que ha formulado el señor ministro, haciéndose alusión en ese documento que entre Chile y Francia no existe tratado de extradición en que ambos estados sean parte, tratado bilateral o multilateral. De manera que es necesario acudir para el pronunciamiento de lo que ha de resolverse a los principios del derecho internacional, como señala el artículo 637 del Código de Procedimiento Penal. Principios que se encuentran claramente manifestados, dice el informe, en la Convención de La Habana de 20 de febrero de 1928, que aprobó el Código de Derecho Internacional Privado, y también en la Convención sobre Extradición de Montevideo, ratificada por Chile el 2 de julio del año 1935. De conformidad a esta normativa y a los principios del derecho internacional para los efectos de lo que ha de decidirse, informa a la Fiscalía que los requerimientos que de allí emanan se satisfacen en la especie. Los delitos se cometieron en Chile, por lo que el tribunal que lo condenó era el competente para el juzgamiento y la dictación de la sentencia. La penalidad por los delitos es superior a 1 año de privación de libertad en ambas legislaciones, siendo condenado en cada caso a la pena de presidio perpetuo. Los delitos son comunes, es decir, no políticos ni conexos con algunos de esa naturaleza. Las sentencias se encuentran ejecutoriadas y notificadas en su oportunidad a la persona del condenado. Las penas no están prescritas, en razón de que, tratándose de presidios perpetuos, el plazo es de 15 años, como dispone el artículo 97 del Código Penal, y además, en el caso de la persona que se ausente del territorio nacional, cuya sería la situación del requerido, se cuenta 1 día por cada 2 de ausencia. Y ese tiempo debe computarse a partir de la fecha del quebrantamiento, que sucedió el 30 de diciembre de 1996. Con fecha 14 de diciembre del año recién pasado, esta Corte Suprema declaró procedente solicitar la detención previa para los fines de la extradición que en este momento se revisa. Con un voto disidente, ministro señor Cerda, quien estuvo por declarar la improcedencia porque no se ha hecho constar el lugar de Francia en que el requerido se encuentra en la actualidad, requisito del artículo 636, inciso segundo del Código de Procedimiento Penal vigente a la fecha de los ilícitos. Se solicitó también, como trámite previo a la vista de la causa, que se indicara por las autoridades francesas
si efectivamente Palma Salamanca se encuentra detenido y de ser efectivo el lugar en que él se encontraría. A ese requerimiento de esta Corte Suprema se adjuntó un informe que daba cuenta del ingreso de Palma Salamanca a Francia desde Cuba, utilizando pasaportes mexicanos robados junto a su pareja y 2 hijos menores. Pero se informa que él fue retenido en el aeropuerto Charles de Gaulle en Francia. Estuvo detenido durante 4 días y el juez de libertad ordena su libertad en ese momento porque no había mayores antecedentes. Y finalmente en ese oficio de respuesta se indica que no existe conocimiento del lugar preciso en que estaba Palma Salamanca, en que se encontraría Palma Salamanca. Pero se han adjuntado 2 oficios adicionales en relación a la situación de detención de Palma Salamanca y su ubicación. Se ha adjuntado por el ministro solicitante un oficio de 19 de febrero recién pasado, en que él hace presente a esta Corte Suprema que el requerido, así se le ha informado, fue detenido el día 15 de febrero en Francia en el contexto de la alerta de difusión roja que emana del proceso que él sustancia. El requerido fue notificado de la solicitud de detención provisional y el día 17 de febrero él fue puesto en control judicial, quedando en libertad, con la obligación de presentarse de manera cotidiana a la autoridad de ese país, prohibición de salir del territorio y obligación de responder a las citaciones. Pero informa el señor ministro que las autoridades francesas no le han señalado el actual domicilio de Palma Salamanca. Por último, se ha adjuntado oficio reservado de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, dirigido a esta Corte Suprema, que dice que en relación con la petición de detención previa de Palma Salamanca, él fue detenido en Francia, quedó sujeto a firma diaria y arraigo. La audiencia de extradición ha quedado fijada para el día miércoles 28 de marzo del año en curso. Por eso, las autoridades francesas solicitan presentar el correspondiente pedido de extradición por la vía diplomática y hace expresa alusión en este oficio de cuáles son los antecedentes respaldatorios que debiesen acompañarse a ese pedido de extradición. Gracias. ¿Puede alegar, señora Aura? Gracias por su venia, señor presidente. Excelentísimo tribunal, el Consejo de Defensa del Estado, en representación del Fisco y el Estado de Chile, vienen a solicitar se dé curso a la extradición solicitada respecto del ciudadano chileno Ricardo Palma Salamanca, el cual se encuentra actualmente a disposición de las autoridades francesas, a fin de que él mismo sea traído a nuestro país para cumplir el saldo de pena que le corresponde en el caso específico de esta interviniente por el homicidio del senador Jaime Guzmán ocurrido el año 1991. Su señoría, al revés de lo que sucede en otros casos, no es necesario justificar presupuestos materiales. Aquí no estamos solicitando una extradición para efectos de juzgamiento, sino que estamos solicitando una extradición para efectos del cumplimiento de una sentencia condenatoria. Como ya se ha señalado y como es además de conocimiento ya de esta Corte, que ha tenido la oportunidad de conocer en varias oportunidades de este caso, el señor Ricardo Palma Salamanca se encuentra condenado por 2 hechos: el secuestro terrorista del señor Christian Edwards y el homicidio del senador Jaime Guzmán, hechos acaecidos en los años 1991 y 1992. Por estos hechos, el señor Palma Salamanca fue sentenciado en primera instancia el 27 de enero del año 1994 y en segunda instancia, aprobada realmente esa sentencia, el 15 de abril del mismo año, del año 1994, con lo cual las sentencias a su respecto se encontraban ejecutoriadas. Sentencias que, por cierto, el imputado comenzó a cumplir hasta, como ya se ha señalado, que el 30 de diciembre del año 1996 se da a la fuga desde la cárcel de alta seguridad en un operativo por todos recordados, atendido lo espectacular del rescate de las personas que allí se encontraban recluidas. Bajo este supuesto, la justicia chilena nunca bajó los brazos en la búsqueda de las personas que se habían fugado y que debían responder por estos crímenes que se habían realizado.
La participación del señor Palma Salamanca, tanto en la planificación de la fuga como en los hechos, está acreditada en la investigación de manera bastante clara y, como ya decimos, no es necesario referirse a ello porque no ese es el fin de la extradición, sino que el fin de la extradición es el cumplimiento de la condena. Por lo tanto, ahora solo lo que cabe analizar es cuáles son las normas que nos permiten a esta altura, del año 2018, en febrero del año 2018, permitir el cumplimiento de una pena cuyo inicio de cumplimiento se dio el año 1994. Y para esto nos vamos a situar en las ambas legislaciones que son materia de esta extradición. Primero que nada, señalar que respecto de Francia y Chile no existe un tratado de extradición vigente, por lo tanto los principios que aquí rigen son los principios de derecho internacional. Y en este caso en concreto, no existiendo ningún tipo de tratado de colaboración entre ambos países, ambos van a tener que recurrir a la costumbre consuetudinaria en materia de derecho internacional. Y en este sentido, por eso es que quien informa, la fiscal que informa la presente causa, señala como fuentes del derecho los tratados en los cuales Chile ha participado, pero sobre todo lo referido al Código de Bustamante y los requisitos que allí se señalan. En cuanto a los requisitos que allí aparecen, ya algo se ha mencionado y me parece que no tiene mucho sentido ahondar en un crimen cuya gravedad es sanción aquí y en cualquier otro país de Occidente, especialmente aquellos de tradición europeo-continental de los cuales nuestra legislación viene de alguna manera replicada. En razón de ello, creemos que el punto central es ver aquí si acaso los términos de prescripción se adecuan o no a la solicitud de extradición que se está presentando, que sería el único punto en el cual pudiese haber algún sentido de discusión. Para estos efectos, la legislación aplicable dentro de nuestro país nos remite al Código Penal, a sus artículos 97, 98 y 100 del Código Penal, que deben ser tomados en cuenta para estos efectos. El artículo 97, como es de conocimiento de sus señorías excelentísimas, señala que este tipo de crímenes tiene una prescripción de 15 años. El artículo 98 nos habla acerca de desde cuándo deben cumplirse estos 15 años en el caso del cumplimiento de condenas. El artículo 98 es claro, desde el momento en que debió haber iniciado el cumplimiento o desde el quebrantamiento. En este caso es desde el quebrantamiento porque todos sabemos que el 30 de diciembre del año 1996 se produjo la fuga desde la cárcel de alta seguridad por parte del requerido. Y el artículo 100 del Código Penal, que nos señala que en caso de ausencia del territorio nacional se contará un día por cada 2 del plazo de prescripción para estos efectos. El punto es que estos 15 años, entonces, que a juicio de esta parte deben comenzar a contabilizarse, siendo muy conservadores, desde el 30 de diciembre del año 1996, determinan que desde la fuga del señor Palma Salamanca a el 15 de febrero del año 2018, que fue el día de su detención en Francia, y no el día del requerimiento, que también podría haber sido el día del requerimiento de detención preventiva, han transcurrido 7.717 días. Esto es 21 años, 1 mes y 13 días. Sin embargo, por aplicación del artículo 100 del Código Penal, el plazo que ha transcurrido de prescripción a su respecto, conforme al ordenamiento jurídico chileno, es de 10 años, 6 meses y 22 días, restando, por lo tanto, un plazo de prescripción respecto de su pena de prácticamente 5 años, lo cual lo deja dentro de la posibilidad de que esta persona sea extraditada. Sin embargo, creemos que movimientos posteriores de la causa han generado interrupciones de la prescripción. Como lo señalamos al principio, el Estado chileno nunca ha cesado en la búsqueda de las personas que se fugaron de la cárcel de alta seguridad, despachando diferentes órdenes y alertas rojas internacionales, órdenes de detención, diligencias investigativas que fueron realizadas en su oportunidad. Tanto es así que solo el 21 de septiembre del año 2010, finalmente el señor Palma Salamanca fue declarado rebelde para nuestra justicia. El 20 de septiembre del año 2010 se dicta la resolución que decreta la rebeldía del señor Palma Salamanca. Si contamos la prescripción desde esa fecha, solo han pasado 7 años, 4 meses, 23 días, sin que haya habido actividad respecto de la ubicación, pese a estar vigente la orden de detención, con lo cual, conforme al artículo 100, han pasado solo 3 años, 8 meses y 13 y 12 días del plazo de prescripción de 15 años, con lo cual, obviamente, no estamos ante este problema.
Lo que aquí sucede es que, obviamente, este es el análisis que nosotros hacemos respecto de la legislación chilena, pero ¿qué sucede con la extradición para los efectos de Francia? Pues bien, veamos qué es lo que se ha señalado. El Código Procesal Penal francés señala en su artículo 696.8, establece las normas para efectos de la solicitud de extradición. Y en esa normativa, específicamente en el 696.8, indica cuál es el criterio que debe aplicarse para efectos de extradición, ¿ya? El artículo 696.8, si me permite, señor presidente, leer solamente lo que respecta a este tema. Muchas gracias por su venia. Señala que el gobierno requirente deberá acompañar al mismo tiempo la copia de los textos de la ley aplicable al hecho incriminado y podrá adjuntar una exposición de los hechos de la causa. ¿Por qué esta norma es relevante? Porque la regulación dentro del Código de Procedimiento Penal francés no indica nada respecto a materia de prescripción en el caso de la extradición. Y por lo tanto, al igual que nosotros, ellos se encuentran en una situación de tener que recurrir a principios de derecho internacional y a los convenios que a ellos los rigen. Bueno, en este caso creemos que es relevante el convenio de extradición que existe de la Comunidad Económica Europea actualmente vigente, cuya última reforma fue del año 2005, como sus señorías excelentísimas lo han de saber. ¿Y qué es lo que señala este convenio en materia de prescripción? Y esto es lo relevante. Señala que por regla general la extradición tampoco puede negarse alegando que se ha producido prescripción de la acción o de la pena conforme a la legislación del Estado requerido. Es decir, Francia se ha comprometido internacionalmente con los países de la Comunidad Económica Europea, y esa es su costumbre en materia de extradición, de que donde no debe estar prescrito el hecho es en el país requirente, no en el país requerido. ¿Ya? Bajo esa hipótesis, Francia debería dar curso a esa extradición por cuanto, como ya se ha señalado, conforme a las normas del Código Penal que hemos referido, 97, 98 y artículo 100 del Código Penal, el hecho no se encuentra prescrito en nuestro país, la pena, no se encuentra prescrita en nuestro país y por lo tanto procede conceder la extradición para efectos de dar curso al cumplimiento del saldo de pena conforme fuese sentenciado por los tribunales chilenos en su oportunidad. Bajo esta hipótesis consideramos que no existe ninguna limitación para efectos de dar curso a esta extradición, debiendo además las autoridades francesas ser consecuentes con las materias de extradición a las cuales ya se han convertido y dar curso también a la extradición en este caso en concreto. Muchas gracias. Puede alegar. Muchas gracias. Con la venia de sus señorías excelentísimas, vengo a alegar en representación de la parte creyente, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, para que sea concedida la solicitud de extradición de don Ricardo Palma Salamanca, ciudadano chileno condenado a 2 penas de presidio perpetuo. Ello a fin de que este requerimiento internacional sea remitido al Estado francés para los efectos de que esta nación lo envíe a Chile con el único fin de que cumpla sus condenas pendientes en este país. Esta solicitud se funda en los siguientes antecedentes de hecho. El día 20 de agosto de 1992, el señor Palma Salamanca fue condenado a la pena de presidio perpetuo como autor del secuestro de carácter terrorista del señor Cristian Edward del Río, delito que duró entre el día 9 de septiembre de 1991 y el día 1 de febrero de 1992. En segundo lugar, el día 27 de enero de 1994, el señor Palma tiene una segunda condena a presidio perpetuo por su participación como autor directo del artículo 15, número 1, en el homicidio calificado de carácter terrorista que afectó al senador Jaime Guzmán Errázuriz el día 1 de abril de 1991 en las afueras del Campus Oriente. Esos son los hechos que nos convocan el día de hoy para pedir la extradición. En consecuencia, el día 30 de diciembre de 1996, el señor Salamanca estaba en calidad de reo rematado en la cárcel de alta seguridad de Santiago y así inició el día. Sin embargo, alrededor de las 3 de la tarde, protagonizó una espectacular fuga que ha sido conocida después como Operación Alas de Libertad, que llevó adelante el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, donde un helicóptero disparó contra los gendarmes
bajaron un canasto metálico en medio del patio de la cárcel y logran escapar 4 reos condenados. De esos 4 reos, uno de ellos era el señor Ricardo Palma Salamanca, que nos convoca el día de hoy. Desde esa perspectiva, se pierde absolutamente la pista del señor Salamanca, para efectos concretos de los hechos, hasta el día 13 de junio del 2017, cuando el señor Palma Salamanca ingresa a Francia por el aeropuerto de París Charles de Gaulle desde La Habana con una identidad mexicana falsa. Con esta información, con esta situación que se produce, se genera una solicitud del ministro instructor, señor Mario Carroza, en 2 sentidos. Primero, detención provisoria, y segundo, extradición. Esta solicitud se concede o se realiza el día 11 de diciembre del año 2017. Luego, el día 14 de diciembre del año 2017, esta excelentísima sala concede la detención provisoria del señor Ricardo Palma Salamanca. Un mes después, específicamente el 4 de enero del 2018, la señora fiscal judicial de este excelentísimo tribunal, analizando todos los antecedentes, informa que a su juicio se cumplen todos y cada uno de los antecedentes para que sea concedida la extradición del señor Palma Salamanca. Luego, el día 15 de febrero del año 2018, la semana pasada, 21 años después de la fuga del señor Salamanca, es detenido por la policía francesa. Es detenido por la policía francesa y se mantiene detenido 2 días, ya que el día 17 de febrero del año 2018, también la semana pasada, queda sujeto a una medida de control judicial, queda sujeto a una firma diaria y queda sujeto a arraigo y queda, a juicio nuestro, en condiciones absolutas de ser ubicable para los efectos del proceso, porque evidentemente la justicia francesa lo tiene plenamente ubicado para los efectos de un proceso de extradición como el que nos convoca hoy. En cuanto a los requisitos legales, nosotros creemos que evidentemente se cumple el requisito del artículo 635 del Código de Procedimiento Penal, porque la pena mínima asignada a estos delitos, por cierto que excede 1 año, es más, él fue condenado a 2 penas de presidio perpetuo. Además, se exige en el Código de Procedimiento Penal que el condenado se encuentre ubicado, como ya lo señalamos en los hechos, está ubicado, ¿desde cuándo? Desde el día 17 de febrero, desde la semana pasada está ubicado. Por otra parte, nosotros estimamos que las penas del señor Palma no se encuentran prescritas. Para hacer esta aseveración, tenemos 2 formas de analizar las cosas. Si nosotros vemos el periodo de prescripción de estos delitos, el plazo de prescripción son de 15 años en cada una de las penas de presidio perpetuo. Si contamos el plazo desde el minuto de la fuga, han pasado 21 años, porque los antecedentes indican que salió del país y tenemos que aplicar la regla del artículo 100 del Código Penal, que duplica el plazo. Por tanto, el plazo de 15 años, en el caso del se transforma en 30. Si lo contamos desde su fuga, han pasado 21 años. Y si lo contamos desde la rebeldía, el plazo, incluso podríamos ni siquiera aplicar la regla especial de prescripción del artículo 100 y estaríamos frente a un delito que es plenamente perseguible. Por otra parte, nosotros no contamos hoy, porque en el pasado lo tuvimos, con tratado de extradición con el país de Francia, con el Estado francés. Y desde esa perspectiva tenemos que analizar los principios generales del derecho. Nosotros creemos que los 2 principales elementos que deben ser tenidos en consideración acá son, en primer lugar, el principio de la doble incriminación y el principio de la reciprocidad. En relación al principio de la doble incriminación, podemos señalar que es evidente que, teniendo Chile y Francia una tradición jurídica común europeo-continental, no existe ninguna duda y no existe mayor discusión, creo yo, en torno a que tanto el homicidio como el secuestro son considerados delitos en ambos países. Desde esa perspectiva nos queda hablar de la reciprocidad. Y
En este sentido, nosotros creemos que las relaciones diplomáticas que existen entre ambos países y también las relaciones de carácter jurisdiccional nos permiten aseverar que hay reciprocidad. Porque en este sentido queremos recordar que existe hoy por hoy un requerimiento de extradición en curso de la justicia francesa a la justicia chilena, específicamente en contra del ciudadano chileno Nicolás Cepeda Contreras, quien se encuentra siendo investigado como el presunto autor del homicidio de la ciudadana japonesa Narumi Kurosaki, ocurrido el 5 de diciembre del 2016 en la localidad francesa de Besançon. Ese requerimiento existe hoy por hoy en trámite ante este excelentísimo tribunal. Además de esto, queremos señalar que efectivamente el convenio de extradición que Francia mantiene vigente en la Comunidad Europea señala expresamente que la única prescripción que debe ser considerada para los efectos de si el país galo admite o no admite una solicitud de extradición es el plazo de prescripción del país solicitante. Dicho de otra forma, si en el país solicitante el delito es perseguible, Francia, de acuerdo a esa normativa, debería dar curso a la extradición. Este es el caso. Además de ello, nosotros creemos que existe jurisprudencia relacionada con ambos casos. Jurisprudencia de este excelentísimo tribunal, porque el día 3 de julio del 2017, en relación con este mismo caso del homicidio del senador Guzmán, por los autos roll 30.147-2017, esta excelentísima sala se pronunció respecto de la extradición otorgándola del señor Raúl Escobar Poblete, coautor en el delito, aún no condenado. Esa extradición era para efectos de que sea juzgado. Esta otra es para efectos de que cumpla una condena ya dictada. Asimismo, el día 23 de noviembre del 2017, en autos roll 39.665-2017, también respecto de el señor Raúl Escobar Poblete, pero respecto de el secuestro terrorista que afectó al señor Christian Edwards, también esta excelentísima sala la otorgó con fecha, como dije, 23 de noviembre recién pasado. Así las cosas, todos los antecedentes expuestos a nuestro juicio hacen que estimemos que se cumplen todos y cada uno de los requisitos legales para que sea procedente el requerimiento de extradición del ministro señor Mario Carroza. Muchas gracias. Gracias, señor abogado. Voy a alegar, señora Sofía. Gracias, señor presidente. Gracias, señores ministros. Con la venida de la sala, por la parte querellante, representación de Unión Demócrata Independiente, abogada Sofía Hamilton, solicitando desde ya la extradición del condenado Ricardo Palma Salamanca, autor del homicidio del senador Jaime Guzmán Errázuri. Su excelentísima Corte, en forma breve y sin perjuicio de adherirme a lo señalado por los colegas que me han precedido la palabra y no entrar en repeticiones, claramente se cumplen cada uno de los requisitos para que esta excelentísima Corte otorgue la extradición del condenado Palma Salamanca. Así también lo señaló incluso el propio informe judicial de esta excelentísima Corte. No voy a pronunciarme sobre ello nuevamente y teniendo en cuenta ya que se cumplen cada uno de los requisitos, es que esta parte quiere hacer presente y sostiene que estamos frente a un delito de lesa humanidad y por lo tanto un delito imprescriptible, su excelentísima Corte. Cuando hablamos de delito de lesa humanidad, hablamos de una serie de actos, entre ellos el homicidio, cometido por parte de un ataque generalizado, sistemático, contra una población civil. Eso es lo que se ha entendido por delito de lesa humanidad. Pues bien, esta excelentísima Corte sabe que desde el año 1983 se organizó en Chile una asociación ilícita, organización terrorista denominada Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que se dedicó a realizar una serie de actos terroristas dirigidos contra la población en forma sistemática, dirigidos contra la población civil, culminando finalmente con el homicidio del senador Jaime Guzmán.
El delito de homicidio terrorista cometido en la persona del senador Guzmán se trata, por lo tanto, precisamente de un delito de lesa humanidad, por cuanto fue cometido al abrigo de esta organización denominada Frente Patriótico Manuel Rodríguez, en el marco de un plan claramente premeditado. Entre sus miembros encontrábamos al señor condenado, el señor Palma Salamanca, quien junto al señor Julio Escobar Poblete y la señora Marcela Mardones participaron en el asesinato del senador Jaime Guzmán aquel día 1 de abril del año 1991. El fallo condenatorio del señor Palma Salamanca señaló que el atentado que le costó la vida al senador Guzmán fue un plan minuciosamente planificado, llevado por esta asociación terrorista. Así lo señaló el fallo condenatorio. Y en relación al terrorismo, Su Excelentísima Corte, y a los actos terroristas cometidos por el Frente y por sus miembros, entre ellos el señor Palma Salamanca, señalar que el terrorismo está expresamente incluido en los convenios de Ginebra del año 1949, que habla sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Nuestros propios tribunales, Su Excelentísima Corte, han fallado en distintos sentencias, fallos que fueron actos terroristas los realizados, los cometidos por esta asociación ilícita, por sus miembros, entre ellos, como ya mencioné, el condenado Palma Salamanca. Por lo tanto, Su Excelentísima Corte, se pueden apreciar claramente cada uno de los elementos propios que tipifican el delito de lesa humanidad, tal como su propia definición lo señala. Por lo tanto, el delito cometido contra el senador Jaime Guzmán encuadra dentro de los delitos terroristas que se encuentran en la categoría de delitos de lesa humanidad. Al encontrarnos frente a este delito de lesa humanidad, claramente estamos frente a un delito imprescriptible, Su Excelentísima Corte. En conclusión, y esta parte estima, al igual que ya lo señalado por los colegas que me han precedido la palabra y por todos aquí presentes, que cumpliéndose los requisitos sin prejuicio, esta parte quiere hacer presente que estamos frente a la impracticabilidad del delito, por lo tanto, solicitar desde ya se dé curso a la extradición del condenado Ricardo Palma Salamanca para que sea puesto a disposición de las autoridades y se cumpla finalmente la pena acá en Chile. Eso es todo, Su Excelentísima Corte. Muchas gracias. ¿Puede alegar? Gracias, señor presidente. Iré directamente a ciertos temas que me interesa destacar por la posición que me toca dentro de los alegatos. Yo alego en representación de la familia querellante, la familia del senador Jaime Guzmán, quien fuera asesinado a la salida de sus clases de Derecho Constitucional en el Campus Oriente, como lo sabemos todos, de la Universidad Católica, un día lunes a las 6 de la tarde. Un profesor de Derecho, desarmado, que va en un auto y es baleado, y como consecuencia de lo cual muere, siendo senador de la República en ese minuto además, y muere a consecuencia de los disparos que le propinan dos personas que son los autores materiales directos de los hechos y que forman parte de una organización que había definido, eran los sicarios, las personas mandadas a ejecutarlo, que además de este delito cometieron otros delitos como el secuestro, pero además otros delitos de homicidio. En lo que nos importa a nosotros hoy día y en el interés que represento hoy día, aquí la familia del senador Jaime Guzmán y los tribunales de la República, durante más de 20 años, han intentado avanzar al esclarecimiento de estos hechos y a la sanción de los responsables. Y la verdad es que hoy día, salvo una persona que se presentó el año pasado, a final, justamente en vinculación con todos estos hechos por la zona sur del país, doña Marcela Mardones, el resto están en distintas consideraciones, pero en libertad, salvo Hernández Norambuena, que se encuentra cumpliendo otra condena en Brasil, que es el jefe de los autores materiales, esperando la extradición concedida por Brasil para los efectos de que vuelva a cumplir su condena en Chile, condena que se origina en los mismos hechos y que es interrumpido su cumplimiento en el mismo helicóptero al cual se ha hecho alusión. En ese caso está concedida la extradición solicitada por vuestra señoría excelentísima a la República de Brasil, está concedida esperando el cumplimiento de una condena de 30 años que tiene en ese país por un delito de secuestro. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Como se lo ha dicho el abogado del Ministerio del Interior, tenemos dos autores materiales, uno que en este momento se encuentra en prisión preventiva en México,
y respecto del cual esta excelentísima Corte ha requerido su extradición, su remisión a Chile, y es la otra situación que es primera vez dentro del sinnúmero de extradiciones que se han pedido, todas concedidas por esta excelentísima Corte. Nunca la Corte Suprema, en relación con este caso, ha denegado una solicitud de extradición, todas, como decía, concedidas, en relación a una persona que se encontraba cumpliendo la sentencia. Aquí no tenemos que acreditar ni establecer qué es lo que pasó el 1 de abril del año 91. No, la situación es distinta. Por más que por la prensa, la defensa en Chile y en la defensa en Francia den argumentos tratando de cuestionar la legitimidad de nuestra legislación y del funcionamiento de nuestros tribunales en la época que se dictaron esas sentencias, eso, desde el punto de vista de nuestra consideración para los efectos de esta extradición, no pueden ser sino consideradas opiniones políticas que están fuera de lo que debe ser considerado a los efectos de la decisión que tiene que tomar su señoría excelentísima. Y para esos efectos quisiera lamentar que no se encuentre aquí presente un abogado defensor de parte, derecho que le da la ley chilena de Palma Salamanca, pese a que se encontraba afuera el colega que ha hecho declaraciones en favor de él, y que hay un procurador del número que, como corresponde, fue notificado de las resoluciones pertinentes. Lo digo porque probablemente en Francia, a los efectos en algún minuto de discutir una eventual extradición o lo que ocurriera, se va a sostener, y ya se ha sostenido, que en Chile el Estado de Derecho es y era un Estado de Derecho precario. En segundo lugar, hoy día la situación de Palma Salamanca, además, es distinta a la que existe. Yo podría distinguir tres momentos. Primero, es condenado y es recluido en la cárcel de máxima seguridad. Segundo, se fuga y permanece recorriendo distintos países porque él ha tenido una característica distinta a la de las otras personas que participan en esto. Él se ha dedicado a la novela. Él ha publicado 2 libros, en la editorial LOM, se encuentran en las librerías chilenas, donde describe su vida y sus conductas, y describe su fuga. Él se encuentra en el extranjero. Él, además, incluso, quiero decir que el año pasado se ha hecho de él, porque se le está tratando de victimizar y convertir en un héroe, se le ha hecho un documental que se llama El Negro, que era el apodo que él tenía, que ha participado en distintos concursos de cine en el mundo. Eso es lo que ha hecho en este tiempo, pero ha hecho más cosas que esta. ¿Por qué se supo de él el año pasado? Porque fue detenido el mismo coautor de los hechos del asesinato, fue detenido en México como consecuencia del secuestro y mutilación de una ciudadana norteamericana a la cual se le cortó un dedo como señal de que se encontraba, hacia el más puro estilo mafioso, que se encontraba en poder de ellos pidiendo el dinero para su liberación. A raíz de eso se produce una estampida en México de las personas que estaban con él. Se va a Palma Salamanca, se va a la señora Versovich, que fue detenida, según información de prensa, ayer en la ciudad de París, y la señora Marcela Mardones. ¿Qué es lo que hacen? Inmediatamente se fueron a Cuba. En un viaje de 24 horas, la señora Mardones deja sus hijos allá, hijos de Escobar Poblete y de ella, los deja en Cuba, y se viene a Chile. Ingresa a Chile y se encuentra sometida a proceso, actualmente acusada por el ministro Carroza. Los otros se quedan en Cuba y reaparecen cometiendo, como es lo habitual en ellos, un nuevo delito, con una identidad falsa en Francia. El tribunal francés, el equivalente al tribunal de garantía, después de unos días les da la libertad. No conozco exactamente las razones, pero ese es el hecho concreto. El ministro Carroza, y ese es el momento actual, el tercer momento, el ministro Carroza, ¿qué es lo que hizo? Está solicitando la extradición, pero primero puso, de conformidad al artículo 635 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, puso esta noticia en conocimiento de Nuestra Señoría Excelentísima a fin de que se estableciera por parte de los señores ministros excelentísimos si era procedente o no era procedente, en este caso, la extradición. Y conforme a sus facultades, ¿qué es lo que se resolvió el 14 de diciembre? Se resolvió una situación específica que la ley le autoriza, que es solicitar el trámite de detención previa para fines de extradición. Eso hizo esta sala, con el voto en contra del ministro señor Carlos Cerda, quien, para los efectos de fundar su voto negativo,
cito textual, dice, teniendo para ello únicamente, subrayo el únicamente, en consideración que no se ha hecho constar el lugar de Francia en el que Palma se encuentra en la actualidad. Pues bien, en el momento actual, eso no solo se encuentra establecido, porque aquí podría haber un oficio de alguien que dijera que el señor Pérez, sujeto de extradición, se encuentra en el domicilio tanto, en la calle tanto, que sería una información en un papel. Acá la situación es mucho más precisa. Hay un tribunal francés que conoció la solicitud de vuestra señoría excelentísima, se pronunció sobre la solicitud de detención preventiva, la rechazó y estableció cautelares, y la cautelar es de una intensidad muy alta. Le ordena firmar todos los días, fijó un domicilio que no se ha entregado a Chile, probablemente en protección de los intereses de él, o de resguardo de su seguridad, me parece razonable, pero sí se le dice, usted tiene que firmar todos los días, y la información que yo tengo es que está firmando todos los días. De manera que, al darse curso de la extradición en Chile, no puede ser obstáculo el problema de la falta de la determinación o conocimiento de una dirección, de un domicilio entendido como una dirección en una calle, en una avenida. Porque hoy día hay un tribunal identificado y hay una comisaría en la cual este hombre está cumpliendo todos los días el requisito de firmar, justamente a los efectos de esperar que el Estado de Chile solicite, como a mi entender corresponde, su extradición solo para un efecto, para el efecto de venir a ser puesto a disposición de la autoridad, pasando por la judicial, pero simplemente en una especie de sutil carambola, solamente para los efectos de que entre al sistema penitenciario chileno a seguir cumpliendo la condena que en su momento oportuno fue dictada y la cual se encuentra completamente ejecutoriada. Entonces, a mí me parece que efectivamente la única discusión susceptible de haber, y en eso no voy a repetir porque me parece que los argumentos que se han dado son extraordinariamente claros, particularmente los de mi colega del Consejo de Defensa del Estado, son una discusión sobre los plazos de prescripción. Me parece que en eso la argumentación de ella es absolutamente consistente. Y de manera que no se divisa ningún obstáculo para que una extradición como esta respecto de un condenado no sea concebida. No es posible imaginar, concebir que el Estado de Chile, respecto de una persona que fue condenada, cuyos hechos fueron establecidos en su oportunidad, que tuvo ejercicio al derecho de defensa, no requiera de otros países, más tratándose de conductas de tipo terrorista, no requiera su pronta y rápida extradición. Nada más. Muchas gracias, señor abogado. Terminada la vista de la causa. Gracias.